¿Cuándo recupero yo cercanía con Gutiérrez Barrios? La noche de la elección de Carlos Salinas de Gortari. Me sacan de mi casa para preguntarme si era verdad que habíamos perdido la elección o cómo estaban los resultados. Y me dicen, don Fernando, vete e infórmate y te espero aquí a las 11. Pues, ¿cuál infórmate? Me fui a casa de Dante. Y le dije, don Fernando está preguntando el resultado de la elección. Me citó a las 11. No vayas, yo voy, yo le explico. Pero a partir de ahí, pues ya estuve relativamente cerca. Dante me hace diputado. Y entonces, como secretario de Gobernación, ya tuve contacto con él de una manera relativamente regular. Y después, como exsecretario, tuve muchos privilegios. Estuvimos don Fernando, Dante y yo. Nunca entendí por qué vino al reclusorio de Allende a visitar a Cirilo Vázquez. Ya lo tenía preso, procesado, tranquilizado, ya había ejercido el poder legítimo del Estado, sin represión, sin faltar a la ley, y sin embargo lo vino a ver a la cárcel. ¿Qué fue malo? Pues hay cosas en las que no puede ser bueno. Ahora, en cuestión de Fernando Gutiérrez Barrios, digo, me llegaste a comentar que, pues al momento de exponerte con su equipo interno, pues empezaron ahí las grillas, ¿no? Que es algo sumamente normal, yo creo que en la política, pero ¿tú cómo veías el estilo de gobernar de un Fernando Gutiérrez Barrios? Viendo a un Fernando Gutiérrez Barrios en años previos en la Federación, hay una película, una serie muy buena ahí. No te la creas. La del peor enemigo. Ándale, esa. Un extraño enemigo. Bueno, el 80% de lo que dice son falsos. Aberraciones. A ver, don Fernando fue un hombre de Estado, que en su oportunidad cumplió las tareas que le tocaron y no fueron fáciles. Pero don Fernando tenía una peculiaridad. Su mayor virtud, la certidumbre. Cuando tú hacías un acuerdo con don Fernando, sabías que se iba a cumplir a ciegas. Don Fernando tenía otra peculiaridad. Sabía delegar y muy bien. Sabía qué le encargaba a cada quien. Bueno, ¿cuándo recupero yo cercanía con Gutiérrez Barrios? La noche de la elección de Carlos Salinas de Gortari. Cuando me manda a llamar el gobernador con el mayor Armando Félix, su jefe de ayudantes, me sacan de mi casa, yo me acababa de ir a dormir, para preguntarme si era verdad que habíamos perdido la elección o cómo estaban los resultados. Y me dice don Fernando, vete e infórmate y te espero aquí a las 11 de la mañana. Pues, ¿cuál infórmate? Me fui a casa de Dante. Y le dije, don Fernando está preguntando el resultado de la elección. Me citó a las 11. No vayas, yo voy, yo le explico. ¿Ok? Pero a partir de ahí, pues ya estuve relativamente cerca. Dante me hace diputado. Y entonces, como secretario de Gobernación, ya tuve contacto con él de una manera relativamente regular. Y después, como exsecretario, tuve muchos privilegios. En el momento más crítico de la decisión de Dante sobre el futuro de la vida de Dante y el antecedente inmediato de que trae a la cárcel, estuvimos don Fernando, Dante y yo. Y algún día, cuando me vuelvas a invitar, te cuento, te lo prometo, esa entrevista. Ahora, don Fernando reprocha una cosa. Si lo tuviera enfrente, se lo cuestionaría una sola cosa. Tú ni sabes de qué te estoy hablando, pero algunos de tu público sabrán. Nunca entendí por qué vino al reclusorio de Allende a visitar a Cirilo Vázquez. Ya lo tenía preso, procesado, tranquilizado, ya había ejercido el poder legítimo del Estado, sin represión, sin faltar a la ley, y sin embargo lo vino a ver a la cárcel. Nunca entendí eso y es lo que lo hubiera cuestionado. Lo demás, es un hombre absolutamente republicano que con dignidad supo retirarse a tiempo. Ahora, que fue malo, pues hay cosas en las que no puede ser bueno. Bueno, y yo creo que sobre todo en las encomiendas que tenía, ¿no? Claro. Yo creo que al momento de encargarse de la seguridad de un estado, de una nación, pues es prácticamente imposible que andes por la vida, pues siendo bueno, digámosle así, o frágil de cierta manera. En la Guerra Fría, ¿dónde estuvo el número mayor de espías e infiltrados de la KGB? ¿Dónde? En la Embajada de México. O sea, las estructuras guerrilleras de Cuba, los tupamaros, los montoneros, tenían presencia aquí. No existía el tema del narco, pero estaba el asunto de la Liga 23 de septiembre, el asesinato de don Eugenio Garzazada. Eran momentos muy álgidos, muy complejos, y a don Fernando le tocaba no hacer justicia, mantener la paz pública. Son cosas diferentes. Claro.
Ahora, tú viéndolo esos primeros 2 años, ¿cómo vislumbrabas a Veracruz? ¿Cómo vislumbrabas un Veracruz saliendo de una Costa Lagunes y llegando un Fernando Gutiérrez Barrios, pues siendo una institución a nivel no estatal, sino nacional de la política? A pesar de que don Agustín practicaba la antipolítica, que era grosero, parco, fue un gran gobernador. ¿Cómo puedes ser así y al mismo tiempo dar resultados? Porque él no necesitaba posar hipócritamente. Él, por ejemplo, fue un genio de las finanzas, generó muchísimo dinero y con ese dinero hizo una gran cantidad de obra pública, pero también era un cabrón, era un travieso. El día de su informe final deja dicho que deja en caja 12 mil millones de viejos pesos y cuando entra el gobierno de don Fernando eran puros pagarés, eran deudas incobrables, no había dinero líquido. Tuvo que salir Raúl Ojeda, el secretario de Finanzas, a decir, oigan, espérame tantito, no son dinero líquido, son cuentas por cobrar. Don Fernando tenía un proyecto muy claro, que era el del desarrollo institucional de Veracruz. Don Fernando crea una estructura administrativa adecuada a la nueva realidad e hizo obras importantísimas. Don Fernando resolvió el tema de la comunicación con Alto Lucero, una población que estando a minutos de Jalapa no podía llegar más que en avioneta. Don Fernando construyó el Centro de Especialidades Médicas, que hoy por hoy sigue siendo probablemente el mejor hospital de Veracruz. Don Fernando hizo en 2 años mucha obra pública y le dio una gran presencia al Estado. Ahora, yo no estaba pensando que se fuera a ir de secretario de Gobernación, pero pues lógicamente eso dio la oportunidad de que Dante fuera el sucesor. Ahora, yo creo que esa decisión desde jóvenes, en el momento en que haces esa alianza con Dante Delgado, pues fue lo que te llevó a cambiar toda tu vida política. Es que aquí es donde me paso de pendejo. Para mí los ideales siempre han estado por encima de los beneficios. Dante llegó ofreciendo una plataforma para Córdoba y yo me la creí. Dante llegó hablando de un cambio democrático, llegó hablando de desarrollo para la comunidad y yo me lo creí. Dante llegó a enfrentar la fuerza del Estado, el poder del gobernador en Jalapa, y yo, bueno, pues vi cómo don Rafael se sintió conmigo. Me lo mandó decir, por lo menos con 2 personas diferentes, que él me había tratado con cariño, que me había dado, que por qué hacía yo eso. Pues, señor, por principio, porque Dante quiere actuar democráticamente. Entonces, yo me fui por ese sendero pensando en que la vocación de servicio y realmente el desarrollo eran lo más importante. Y a la fecha sigo pensando así. ¿Me ves con una cara de extrañeza? No, bueno, porque por lo mismo, son muchos ideales que al momento de estarlos aterrizando y estar en la política, pues ves que pues no te sirven para mucho. Bueno, fíjate que sí. Ahorita llegué aquí a tu estudio, que está en el municipio de Alvarado, o es todavía... Correcto. Ya es Alvarado, ¿no? Sí. Bueno, solito, en el carrito de mi esposa, no tengo guardaespaldas, no le debo nada a nadie, no hay un proveedor que diga que me dio un centavo nunca, no hay una persona, una mujer que diga que la forcé a tener relaciones sexuales, no hay un taxista que diga que le cobré por una concesión de placas de taxi, no hay un maestro que pueda decir que le cobré por conseguirle una plaza o un aumento de horas, y eso me da una tranquilidad y una paz. Además, mira, tener el hocico tan grande deriva de no tener cola que te pisa. Eso es algo fundamental. Hay un principio que aprendí de chamaco. Se vale tener la lengua larga. Sí se vale. Pero el requisito es que tengas la cola corta. Ahora, llegando Dante Delgado, pasando de ser secretario de gobierno a ser gobernador del estado de Veracruz, ¿cómo te llegó esa noticia a ti? Fue maravilloso, pero también muy traumático, porque él se va a México 4 días a la toma de posesión. El día que toma posesión en la noche, todos los de su equipo cercano ya sabían, menos yo. Al final, faltando 3 horas, me pidió que participara yo de su discurso. O sea, ya cuando ya era más que sabido, fue a la medianoche de ese día para que se cumplieran los 2 años que requería don Fernando para no tener que convocar a una elección extraordinaria. Y tuve una diferencia muy fuerte con un pariente de Dante que se metió a la fuerza al despacho del gobernador, lo saqué y bueno, pues casi nos agarramos a madrazos. Entonces yo estaba muy mortificado por ese incidente,
Pero además, en cuanto Dante regresó, dijo, se van. Y nos mandó a estudiar fuera y pues yo decidí España y nos fuimos. Estuve fuera, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia maravillosa de convivencia con mi esposa, el embarazo, el nacimiento de mi hija, muy bien. Pero pues yo quería hacer política y estar en No, el claro, y servicio siendo tan público. joven y Claro, con ese acelere. claro. Ahora, te manda a España. ¿Y cómo recibiste también esa noticia, el ver los primeros años o los primeros meses de un Dante Delgado como gobernador de Veracruz? No, yo fíjate que ahí sí puedo decir, yo soy creyente y estoy convencido de que las cosas son por algo. Yo fui a estudiar las comunidades europeas, fui a estudiar la estructura de la relación de un grupo de países, en ese entonces no llegaban a 20, que se habían coaligado para formar un mercado común. Esto venía de la SECA, de la Conferencia del Carbón y del Acero. Bueno, ¿qué pasó en el año 89? Primero nació mi hija, pero segundo y lo más importante, cayó el muro de Berlín. Entonces, no te diría yo que estaba en Friedrichstraße, en Berlín, viendo cómo tiraban el muro. Pues estaba yo en Europa. Entonces, ¿te imaginas todo lo que vi? Todo lo que viví. En Europa conocí lo que significó Convergencia, el partido de Jordi Pujol, que logró unir a las fuerzas más disímbolas de Cataluña. Por eso, cuando Dante decide formar su partido, el primer nombre es Convergencia. Y aquí está tu servilleta. Y en mi computadora conservo la primera declaración de principios que firmó el doctor Lunacán, que firmó el Bester, donde Dante empezaba a plantearle cara al sistema. Yo ya no quise seguir. Y en la siguiente entrevista te digo por qué. Pero, pues, lógicamente, mi experiencia europea fue fenómeno. Bueno, conocí a Pascual Maragall, conocí a Jordi. O sea, fue una cosa fascinante y muy formativa. Además, tuve extraordinarios maestros. Ahora, ¿cómo se dio tu regreso de nueva cuenta a la vida pública en Veracruz? Termino el programa del máster, termino el programa de formación y me invitan a un año en la Universidad del Estado de Washington, que está en Olimpia. Yo tenía un maestro chileno con quien tuve una cercanía muy grande, y él era investigador y maestro de The Evergreen State College en Washington. Me hace el favor de invitarme. Y entonces yo me estaba preparando para irme a vivir a Olimpia, la ciudad capital de Washington, relativamente cerca de Seattle, cuando me dice el gobernador, ya no le hagas al cuento, te voy a hacer Contralor General del Estado. Iba yo a ser, Rodrigo, el primer Contralor de Veracruz. Y, oh sorpresa, me llama y me dice, ¿sabes qué? No, me vas a meter en muchos problemas. Vas a ser mi secretario privado. No le digas a nadie. No le dije a nadie. Y llegó el momento en que lo anunció. No tenía yo ni traje el día que había que tomar posición. Bueno, venía yo con zapatos con un hoyo. Mi compadre Benjamín me compró unos zapatos ese día.